Prosigue el análisis. Desde Venezuela nos acompaña ahora Orlando Romero Harrington, experto en guerra mediática, guerra psicológica, análisis de medios y estrategias, también campañas políticas y Big Data. Orlando, te saludo en nombre del colectivo de La Jugada. Y como fiel seguidor que eres de lo que acontece puertas adentro y también con proyección en su política exterior, quiero decir, de Estados Unidos, he reservado esta pregunta para ti, aunque la he introducido en el bloque anterior. Tiene que ver justamente con la administración Biden. ¿Cómo pudiéramos decir que esta arremetida de la Unión Europea hacia Moscú ha adoptado nuevos matices en la era Biden? Hola Rey, un saludo para ti, para tu equipo y sobre todo para los espectadores de Telesur en cualquier parte del mundo. Mira, desde el principio, desde el inicio de campaña, Joe Biden anunció al mundo que Rusia se iba a convertir en un enemigo formidable para él. Es decir, para nadie es un secreto las intenciones de Biden de, en primer momento, confrontar de la manera, digamos, más retorcida y más antigua, y digo antigua porque hablo de la Guerra Fría, entre paréntesis, un aspecto que se había, digamos, dejado atrás dentro del gobierno de Trump, y hay que decirlo, pero con Biden hay un cierto nivel retrógrado de relaciones hacia la Guerra Fría con el tema de Estados Unidos. Y para nadie es un secreto que en este momento a Estados Unidos no le conviene entablar unas relaciones de carácter negativo o un enfrentamiento de cualquier tipo con cualquier país del mundo, dada la situación interna de conflicto social que tiene y sobre todo los efectos de la pandemia, los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, Joe Biden, a los 2 días de tomar posesión de su gobierno, declaró a Rusia como el enemigo principal de Estados Unidos. De hecho, declaró algunas expresiones no muy favorables hacia el presidente Vladimir Putin y enfiló la diplomacia internacional y las baterías de diplomacia internacional a prácticamente desafiar a Rusia en todos los ámbitos. Todo esto dentro de la política interna de Estados Unidos es bastante peculiar, yo diría que bastante novelesco, puesto que dentro de el hervidero de noticias, digamos el intercambio político de las diversas facciones que hacen vida dentro de Estados Unidos, esto no pasa de ser más que un juego de mafiosos, un juego de big fish. Recordemos que las acusaciones de Donald Trump a Joe Biden dentro de la campaña incluían ciertas acusaciones por negocios turbios, negocios inconfesables en Ucrania por parte de la familia Biden. Y evidentemente esta acusación no quedó en un mar quieto, esta acusación tuvo muchísimos seguidores que en este momento están investigando cuáles son los negocios de la familia Biden dentro de Ucrania, cuál es el interés real de Joe Biden por confrontar a Vladimir Putin, sobre todo con el caso Ucrania, en donde ya la opinión pública sabe y sabemos nosotros que hay una extensa industria metalera, una importante potencia metalúrgica, el caso de Ucrania, y también recursos naturales, pero sobre todo por la posición geoestratégica de Ucrania frente al coloso ruso. Entonces, para la política estadounidense hay una confrontación total, al menos en micrófonos, al menos a nivel político, porque sabemos que la realidad es otra, la realidad es un juego de tensiones, de dimes y diretes, que casi nunca conduce a nada bueno para el pueblo ruso. Pero, de todos modos, esta es la retórica, esta es la materia de opinión oficial. Se ha dejado de lado, como me hemos advertido aquí en tu programa, Rey, la satanización y la criminalización de la identidad conceptual de China, y ahora el enemigo público de Joe Biden es Rusia, Rey. Pero en medio de ese discurso hostil contra Rusia aparece la posibilidad de sentarse a la mesa de diálogo, de encontrarse frente a frente los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. De hecho, en el contexto de la visita a Ucrania de Antony Blinken, se está tanteando con esa posibilidad de dónde podría ser ese encuentro. Sí, evidentemente que un manejo de conflicto, porque la situación de Rusia y Estados Unidos no puede catalogarse de otra manera como un conflicto, siempre es bueno marcar la agenda, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Algunos se preguntarán cuál es la importancia de marcar la agenda. Bueno, las potencias o los líderes o los personajes de cierto peso político deben marcar la agenda porque colocan a la matriz de opinión dentro
de sus parámetros y sus requerimientos, es decir, colocan a la gente a decir lo que ellos quieren decir, marcan la actividad noticiosa de lo que ellos quieren hacer. Probablemente esta reunión que tanto vaticina Joe Biden o vaticina el cuerpo diplomático de Joe Biden se deba también a la opción progresista que está manejando Joe Biden a nivel político, sobre todo interno, a lo interno de Estados Unidos. Pero definitivamente parece no haber una salida de paz a la situación entre Estados Unidos y Rusia. Recordemos que dentro de Ucrania se mueve probablemente el negocio más lucrativo y el motor económico de Estados Unidos en este momento, que son las armas. Entonces, no parece haber una salida de paz, repito, frente a este conflicto. No creo que Estados Unidos pueda rebajar ni un milímetro sus pretensiones de control en Ucrania. Tienen un polo, un centro de poder en Europa del Este, frente, en las puertas de Rusia. No creo que lo vayan a ceder. En todo caso, las sanciones económicas, los recursos que aplica Estados Unidos para tratar de controlar de otra manera que no sea militar a las naciones que les son hostiles van a seguir. No creo tampoco que esta diplomacia del micrófono, a la que son especialistas los demócratas, es decir, es como que su campo fuerte, los tira y afloja, las posiciones, como que decimos aquí en Venezuela, guabinosas, posiciones tibias, para tratar de manejar a la opinión pública, pero en el fondo hay una confrontación de dos titanes que no va a parar, y sobre todo no va a parar, porque hay dos motores económicos fundamentales dentro de esa ecuación, que es el motor energético y el motor armamentístico. ¿A qué niveles pudiera escalar esta arremetida, estas nuevas tensiones entre la Unión Europea y Rusia, poniendo de por medio a Estados Unidos? A Estados Unidos a nivel diplomático no tiene límites, no tiene techo. Recordemos que Joe Biden declaró frente a varios medios estadounidenses que había visto hacia los ojos de Vladimir Putin y no había encontrado fondo. Una metáfora un poco rocambolesca de lo que decía Nietzsche. Pero en todo caso, en Estados Unidos podemos esperar fuegos y estrellas al mejor estilo de Hollywood frente a la opción rusa. Recordemos que el establishment de Estados Unidos funciona y se mantiene en base al miedo, Es decir, la emoción principal, la emoción primigenia que maneja el Estado para el dominio de las masas, para el dominio inclusive de los sectores populares que en este momento se le adversan al gobierno de Joe Biden, es el miedo. Y colocar a un enemigo para que nos dé miedo, para que nos afecte psicológicamente y nos mantenga en un estado de tensión en donde reconozcamos al Estado como el principal liberador y el principal salvador de nuestra especie humana, pues es un requisito para Estados Unidos. Entonces, a nivel militar, si me preguntas, a nivel de una confrontación, pues no están los tiempos para confrontaciones bélicas. Reconocemos a Joe Biden como un títere, como un titiritero, en este caso de las políticas de Obama, las políticas de guerra de cuarta generación, de sabotaje, de golpes suaves. Yo creo que a eso va a optar Joe Biden, a eso está optando de hecho en varias partes del mundo, le hace Hong Kong, le hace Venezuela, donde siguen los intentos de desestabilización, le hace Ecuador, le hace Chile. Entonces, yo pienso que una confrontación militar de alta escala con movilización de tropas, creo que es impensable entre las dos potencias, pero quizás dentro de sus países satélites o dentro de países de menor envergadura, estas contradicciones militares que lleven a un conflicto están a la orden del día. Orlando, 1.000.000 de gracias por atender a nuestra invitación. Abrazo, hasta la próxima. Gracias a ti. Orlando Romero nos acompañaba en este momento del análisis. Y así cerramos por hoy el tablero geopolítico.